Guatemala 10 años después, en 1991, renuncia a la reivindicación de soberanía y dice que tiene un problema lingüístico. Esta es otra cosa, hay que tener mucho cuidado con el empleo de los términos. Una cosa es una disputa limítrofe, otra cosa es una disputa de soberanía. El ejemplo, para simplificarlo mucho, la disputa de soberanía es por todo. O sea, el doctor Cachari dice que esta silla es de él y yo digo que es mío. No me puedo llevar el respaldo, no me sirve para nada. O sea, peleamos por toda la silla. Esta es una disputa de soberanía. Ahora, si él dice, no, toda la mesa es mía, yo digo no. O él dice, mi mesa llega hasta acá, yo digo no, llega hasta acá, ese es un problema límite, porque no reclamo toda la mesa, sino que hay un límite que se puede mover. Entonces acordamos que sea esta. O sea, hay una diferencia conceptual, no es lo mismo. Entonces esto es muy importante. Es muy importante porque quiere decir que la comunidad internacional va a tener que seguir ocupándose de esta disputa de soberanía hasta que se resuelva. No se puede desentender sin contradecirse con sus propias resoluciones que ha aprobado y emitido. ¿Está claro? Y esto tiene otra consecuencia fundamental. Porque la comunidad internacional dice existe una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. ¿Cuál es la consecuencia fundamental? Que la comunidad internacional, y esto es lo que le apuntaba antes, no reconoce soberanía sobre ese territorio. La buena noticia es que no se la reconoce al Reino Unido, la mala es que no se la reconoce a la Argentina. No le reconoce soberanía a ninguna de las dos partes. Es un territorio en disputa, el cual la comunidad internacional permite que el Reino Unido continúe administrando en los términos del artículo 73 de la Carta, como potencia administradora, con la obligación de informar todos los años qué está haciendo para preparar ese territorio para terminar el proceso de descolonización. Y acá llegamos a un error muy grave que continuamente se comete en los medios de comunicación argentinos, hablando como que las islas son, dicho vulgarmente, son del Reino Unido. El Reino Unido las controla, como el ocupante controla una casa ocupada, pero no tiene títulos. Y no tiene, y lo más importante, no tiene título que oponer ante la comunidad internacional. Tiene funciones de potencia administradora que por su propia definición es precario, es un título precario, es un título transitorio, ¿sí? Y que debe tener una resolución final. Esto es fundamental, porque de eso se desprenden una catarata de consecuencias que para ustedes puede resultar tan difícil de pensar, pero estamos todos los días en la actividad internacional y en el detalle y en la implementación, se refleja permanentemente, de todas las maneras, como por ejemplo la resolución 31/49 de la Asamblea General del año 1976 dice que ambas partes se tendrán de modificar el estatus y la situación del territorio bajo disputa mientras esté sometido al proceso recomendado por la Asamblea General. ¿Cuál es el proceso recomendado? Las negociaciones bilaterales. Ahora vamos a ver. O sea, la primera cosa que dice la resolución, de las cuatro que dice la resolución es que existe una disputa de soberanía, esto ya lo expliqué, la importancia que tiene que sea reconocida la disputa de soberanía frente a otras disputas que no son reconocidas por la Naciones Unidas, por lo tanto no se ocupa, no tiene la obligación, que hay muchos ejemplos, yo leí algunos, pero puedo mencionar el de Guyana, Venezuela, puedo mencionar el de las Islas Hark entre Irán y Emiratos Árabes Unidos,
Unidos, tantos otros, ¿sí? Cambia hay otras disputas que son reconocidas, como por ejemplo la disputa entre las Comores y Francia por la Isla Mayor, o la disputa de las Islas Malgaches entre Francia y Madagascar, o la de Gibraltar, para dar otro ejemplo, o la situación de Cachemira. Es decir, hay situaciones reconocidas y otras que no son reconocidas. Y esto es una cualidad y una calidad muy importante. La segunda cosa que dice especifica con toda claridad cuál es el alcance espacial de la disputa, cuando habla de las Islas Malvinas. Yo hubiera preferido que en la resolución hubiera dicho Islas Malvinas, creo que o al menos, aunque no responde exactamente a nuestra posición, y sus dependencias, pero no lo dice. Allí hay que aplicar lo que se llama la interpretación de la voluntad del legislador, ¿sí? Es decir, en ese momento, y además está explicado en el documento de Naciones Unidas, se entendía que las Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur eran dependencia de las Islas Malvinas. Sobre eso no hay ninguna duda sobre el alcance espacial de la disputa. La otra cosa importante, muy importante, que dice la resolución, es que la disputa es entre la Argentina y el Reino Unido. Esto tiene como consecuencia lógica y natural que la comunidad internacional, desde el principio del tratamiento de la cuestión en el ámbito de Naciones Unidas, siempre ha reconocido y sigue reconociendo que la disputa es solo entre dos estados. Y esto va al corazón de la discusión que se ha dado muy desordenadamente, con extraordinaria cantidad de errores y apreciaciones, donde cualquiera dice cualquier cosa de manera impune. Y me refiero al tema del principio de autodeterminación que continuamente proclama y repite el Reino Unido. Como el Reino Unido lo repite con método orwelliano, sin parar, continuamente lo repite, parecería que el solo hecho de escucharlo le da entidad, le da legalidad, y no es así, no tiene absolutamente ninguna legalidad. Por eso, todos los esfuerzos de los supuestos especialistas, autoproclamados especialistas, intelectuales, qué sé yo, que hablan, ¿no? Tenemos que, además, se han escrito hasta libros directamente ignominiosos, como el de Fernando Iglesias, que salió últimamente, o la proclama del 22 de febrero de los intelectuales. Cuando se habla de los isleños, y se habla de las 8 generaciones, y se habla de todo eso, eso no tiene absolutamente ningún anclaje con la realidad, la realidad y la formalidad jurídica de la cuestión. Por supuesto, ni hablar en la órbita del derecho argentino, y menos o tampoco en la órbita del derecho internacional, porque la comunidad internacional reconoce invariablemente desde hace casi 50 años que la disputa es entre dos estados, no entre dos estados y la población residente. Entonces, la cuestión está saldada en el campo jurídico del derecho positivo en el campo internacional. No hay espacio ninguno para el principio de autodeterminación. Después les voy a explicar por qué. La cuestión es claramente una disputa entre dos estados, no hay discusión al respecto, no debe haberla, y los argentinos de ningún nivel debemos dar pie ni dudar, ni hacer dudar esas. El problema que tiene la Argentina no es con los isleños, es con el Reino Unido. No fueron los isleños quienes usurparon el territorio, fue el Reino Unido. No fueron los isleños quienes nos enfrentaron en el conflicto del 82, fue el Reino Unido. No son los isleños quienes ocupan el territorio y lo sostienen con 4 instalaciones militares en Asia, es el Reino Unido. Así que creo que no queda duda, es tan fácil de entender. Yo no entiendo por qué hay tanta discusión al respecto, o parece que hubiera duda, y siempre se presenta la cuestión como una dicotomía entre el principio de integridad territorial que defiende la Argentina, y no solo la Argentina, sino la comunidad internacional a través de las resoluciones de Naciones Unidas, porque no está escrito específicamente que dice
acá va el principio de integridad territorial. No lo dice, pero cuando uno lee la resolución, es obvio, más que obvio y evidente, y no hace falta ser ni siquiera alumno de derecho para darse cuenta de que en definitiva lo que hizo la comunidad internacional en 1964, invariablemente hasta hoy, es receptar la posición argentina. Por eso yo le decía que hay una órbita del derecho argentino y una órbita del derecho internacional. Y la única diferencia es que nosotros decimos que ese territorio es nuestro, mientras que el derecho internacional no lo dice. Tampoco dice que es británico. Dice, yo no sé de quién es. Arréglenlo ustedes. Y lo tienen que arreglar pura y exclusivamente la Argentina y el Reino Unido, nadie más. Es más, la resolución avanza hasta tal punto y se convierte en un arma, digamos, o en un medio tan operativo que no solo le dice a la Argentina y al Reino Unido, arréglenlo ustedes, no sé cómo, cuestión de ustedes. No, la comunidad internacional avanza hasta un punto que es verdaderamente inédito, casi único en la historia de las relaciones internacionales, porque le indica específicamente un método. Le dice, negocien, reanuden las negociaciones de soberanía hasta alcanzar una solución justa, pacífica y definitiva de la vida. Y esto es importante porque si bien a ustedes les puede parecer una obviedad, no es una obviedad, porque hay muchos métodos de solución pacífica, o varios, que se agrupan básicamente en el grupo de las soluciones políticas y en el grupo de las soluciones jurídicas. Ejemplo de la solución política es la negociación directa entre las partes. Ejemplo de solución jurídica es, por ejemplo, lo que pasó entre la Argentina y Uruguay, que fueron a la Corte Internacional de Justicia. ¿Sí?